Cool. Chan. Ahí está, mira. Ah. Estupendo. Muy bien. Ahora sí, vamos con el subsecretario de Medio Ambiente, con quien tenemos muchas cosas muchos que temas. analizar y conversar justamente. Maximiliano Proaño. Estoy bien, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Subsecretario de Medio Ambiente, ¿cómo estás? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarse, subsecretario. Buenos días, Alejandra, Hassan y Daniel. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. De nada, queremos conversar sobre varios temas, pero por supuesto uno que esta semana puso alegre a muchas personas tiene que ver con que el Senado aprobó la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú. Así que si pudiésemos entrar en detalle de qué significa que Chile haya entrado al Acuerdo de Escazú, ya una vez que este se ratifique, por supuesto, pero que... ¿En qué se va a modificar finalmente la agenda ambiental de nuestro país? Bueno, sí, estamos muy contentos por la aprobación del Acuerdo de Escazú. Era una deuda. Como ustedes sabrán, Chile había tenido un liderazgo en el Acuerdo de Escazú junto a Costa Rica. Habían sido uno de los principales promotores y durante un lapso en los últimos años que nos perdimos y fue bastante bochornoso habernos perdido luego de haber ejercido ese liderazgo y por lo mismo Teníamos una estamos muy ministra contentos de haber retomado ese liderazgo. El mes pasado fue la primera COP de Escazú en Chile también, y estaban muy contentos las delegaciones de los otros países que Chile volviera al ruedo con una prioridad. Nuestro presidente lo dijo en la campaña, que durante la primera semana de gobierno ingresaría el proyecto de ley al Congreso, y así lo hizo, y en menos de 3 meses ya está tramitado ya en su tramitación legislativa, y ahora, bueno, nos corresponde a nosotros depositar en Naciones Unidas el acuerdo, y dentro de 90 días acontecido eso, ya deberíamos ser Estado parte. El acuerdo de Escazú para nosotros yo lo entiendo como un automandato que nos damos, es como, por eso da cuenta del compromiso de este gobierno en subir los estándares de democracia ambiental, en participación, en información ambiental y en justicia ambiental. En justicia ambiental en particular, en generar mecanismos de protección a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Entonces, para nosotros, esto es, como decía, un automandato de mejorar, por ejemplo, en participación ciudadana. Estamos muy contentos desde ya esta semana. Además, se publicó una ley que va en la línea de esto, que amplía el plazo de participación ciudadana, para solicitar participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental, que era muy reducido. El Servicio de Evaluación Ambiental ha comunicado, ha informado también que va a ampliar el estándar en que se entiende la participación ciudadana en declaraciones de impacto ambiental, porque actualmente el sistema solo en los estudios de impacto ambiental establece obligatoriamente un proceso de participación, y en las declaraciones de impacto ambiental habían algunos requisitos que muchas veces eran bien restrictivos, y aquí en nuestro gobierno entendemos que tiene que haber un cambio de criterio ahí también. Así que son muchos los desafíos. Obviamente algunas cosas van a ser iniciativas de ley, otros dependen de voluntad política, y ahí es donde la ciudadanía tiene que entender que esa voluntad va a entender para mejorar nuestra democracia ambiental en el país. Qué interesante todo lo que involucra finalmente, ¿no? Desde la vida o muerte, la protección, ¿no es cierto?, de los y las activistas del medio ambiente, digamos. Lamentablemente América Latina sigue siendo la región donde es más peligroso ser activista ambientalista, que tiene la mala costumbre de suicidarse de forma sorpresiva. Entonces, con la firma de Escazú se espera que eso cambie, ¿cierto? Y Como justicia, concretamente, ¿cómo? Lo que dijo el subsecretario, la justicia medioambiental también tiene que tomar un cariz distinto respecto de ahora. Somos adherentes, ¿no? Porque como Piñera no firmó en su momento, no somos parte. ¿Puede explicar eso? Porque la gente pregunta mucho, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ser adherente, entre haber sido de las firmas originales? ¿Puede explicarlo, Maximiliano? Claro. Nosotros adherimos inicialmente al acuerdo, fuimos uno de los promotores, como lo mencioné anteriormente, y luego había un periodo que bastaba simplemente con la firma del gobierno y tramitarlo obviamente en el Congreso para ser Estado parte
y ese plazo venció ya hace más de un año. Entonces, nosotros por eso llegamos a esta primera COP de Escazú, que justamente lo que determinaba esta primera COP es la organización bueno, cómo se va a financiar los distintos organismos, cómo va a organizarse el comité que hará seguimiento, que hará recomendaciones a los países, a los estados partes, y donde también los estados partes deben rendir cuentas. Entonces, por eso a nosotros nos interesaba tanto ser Estado parte, porque ser Estado observador, como participamos nosotros en esta primera COP, lamentablemente, era en nuestro país y ahí sí que no da, o sea, era a un mes y medio de asumir el gobierno, no alcanzamos a llegar como Estado parte. Sí participamos, pero claro, las decisiones probablemente tal que se tomaban ahí, nosotros no podíamos participar, teníamos derecho a voz, pero no a voto. Y tampoco teníamos la obligación de rendir cuenta, que eso es muy importante, y de también recibir observaciones de este comité que la COP crea, la Conferencia de Partes de Escazú crea. Perfecto. ¿Y podremos llegar a ser Estado parte en algún momento? Ahora es lo que va a suceder, si esa es la buena noticia, que ahora se aprobó en el Parlamento. Nosotros ahora, bueno, se tiene que promulgar la ley, esa tramitación se publica. Con eso nosotros ingresamos a Naciones Unidas nuestro ingreso, y luego de 90 días somos Estado parte. O sea, qué bueno. Hacia fines de este año seremos Estado parte, y como lo dijimos también en esta conferencia de partes, la primera que ocurrió en Chile, en la CEPAL, que esperábamos llegar a una COP extraordinaria el próximo año, ya que hay tantas cosas que se van a organizar pronto. El próximo año una COP extraordinaria, porque normalmente va a ser cada 2 años. Y nosotros esperábamos llegar como Estado parte, y felizmente así va a ser. Ya, y siendo Estado parte, entonces efectivamente no hay diferencia entre Chile y los demás países que están parte del acuerdo. Todo se aplica. Claro. Ya, entonces Y nosotros vamos a tener que rendir cuenta y elevar nuestros estándares en democracia ambiental. O sea, vamos a dar cuenta respecto a qué hemos hecho para mejorar la participación en materias ambientales, qué hemos hecho para información, y el acuerdo establece algunos estándares mínimos. O sea, claro, no basta con, por ejemplo, proporcionar información a la ciudadanía, sino que esta tiene que ser clara, tiene que ser en un plazo oportuno, en un lenguaje entendible, no técnico, porque claro, que hagamos con entregar información que al final del día no es útil para la ciudadanía. Muy cierto. En participación lo mismo, o sea, la participación, dejar de entender en la participación, y hay un cambio de paradigma también, de la participación como meramente formal, o que muchas veces incluso es para cumplir con uno de los trámites en una remisión de proyectos, por ejemplo, o en la elaboración de políticas públicas, sino una participación efectiva de la ciudadanía, donde haya incidencia real en la toma de decisiones. Muy bien. A mí me parece que ser parte del acuerdo de Escazú, entonces, como un desde, ¿verdad? Estamos partiendo, poniendo un piso para seguir hacia arriba. Y en la cuenta pública, ¿verdad? También se habló de medio ambiente. Fue un eje importante de lo que el presidente Boric, ¿verdad?, dijo que iba a ser nuestra hoja de ruta. Entonces, si pudiésemos ahondar justamente en qué hacia dónde debería ir nuestro país en esta materia, digamos. Porque por ahora nos encontramos con muchas cosas. Por ejemplo, como bien tú decías, por eso yo también decía como cuánto abarca el tema medioambiental. Desde la vida o muerte de ciertas personas hasta cómo vas a vivir en la ciudad. Por ejemplo, cuando están haciendo un edificio o un proyecto inmobiliario. Ahí también tienen que estar los vecinos y vecinas oportunamente informados, informadas, ¿verdad? Entonces, esto, ¿tú caché que le dan a las inmobiliarias a veces como el permiso de edificación y luego se evalúa ambientalmente? Es como al revés. Es súper loco eso, porque después ambientalmente tú puedes quedar atrás, como lo que está pasando en Plaza de Gaña hoy día, ¿no? Claro. Entonces, es bien interesante todo eso. Debería cambiar, deberíamos ir hacia otro lugar. También incluso el precio del gas, que tiene que ver con también la forma en que se utilizan nuestros recursos naturales y aquellos que vienen desde fuera también.
Entonces, ¿hacia dónde debería ir el país en materia medioambiental? Pregunta Maximiliano? muy amplia. Muy amplia, Sí, muy difícil, muy bien. pero yo sé que Escazú es como el desde, porque el país quiere ser un país que apoye, ¿no es cierto?, el medio ambiente. Vamos a tener una constitución que se ha definido como verde. Incluso. Ecoconstituyente. Claro. Sí, bueno, nosotros como gobierno nos hemos puesto la vara muy alta también en materia ambiental y nos la hemos puesto porque entendemos que nuestro país está afectado y hay territorios devastados por consecuencias ambientales. O sea, esto de entender que los temas ambientales son cosas donde no hay personas, no es cierto. O sea, la desigualdad en nuestro país se manifiesta en conflictos ambientales, se manifiesta en la inequidad territorial y en la falta de justicia en términos amplios. Entonces nosotros, por eso nos hemos puesto la vara tan alta y también entendemos que como, dada la gravedad de las problemáticas ambientales en nuestro país, la crisis hídrica, la crisis climática que afecta gravemente a nuestro país, altamente vulnerable a la crisis climática, pero también el modelo de desarrollo que tiene, por ejemplo, la crisis hídrica, un componente importante es la crisis climática, pero el más importante es el modelo de gestión de las aguas que hemos tenido durante las últimas décadas, que perjudica y afecta gravemente el acceso de comunidades. Y afecta mayormente el tema de la sequía, de la enorme sequía que tiene el país. Entonces nosotros, por lo mismo, dada la gravedad de estos problemas, hablamos y lo hemos denominado el concepto paraguas que guía nuestra acción, tanto del gobierno, o sea, del ministerio, pero es un eje transversal del gobierno, que es la transición socioecológica justa. Porque entendemos que aquí son procesos, o sea, tenemos que actuar con sentido de urgencia porque hay cosas muy urgentes, pero para avanzar en soluciones definitivas es trazar una hoja de ruta con medidas de corto y largo plazo, con participación efectiva de la ciudadanía y nuevamente volviendo a Escazú, que participa en la toma de decisiones, que por lo tanto nutren estos procesos de legitimidad que también nos garantiza que este proceso efectivamente vaya más allá de nuestro gobierno, o sea, que no cada gobierno llegue a cambiar estas soluciones, sino que sean políticas de largo plazo y que vayan en beneficio de la ciudadanía, de la protección de nuestro ecosistema, que también tiene una importante crisis en su ecosistema, o sea, es una crisis multisistémica, se podría denominar. Entonces, por un lado eso, por otro lado, obviamente, fortalecer la institucionalidad ambiental. También encontramos en muchos casos que justamente la legislación, nuestro sistema normativo es muy débil. Entonces, también tenemos grandes desafíos ahí en materia legislativa y normativa. Cierto. Muchas gracias, Max, por ese paraguas. Noté esa palabra. Es un paraguas que tiene que ir más allá de un solo gobierno, de la transformación de la institucionalidad para tomar en serio algo que, como muy bien dices, son conflictos de vida a muerte. O sea, estamos hablando de la Macarena Valdés como activista que se muere por defender el medio ambiente, pero también de los niños de Quintero y Puchuncaví, de las personas que se mueren de cáncer en Tocopilla, todo eso por conflictos medioambientales. Pero después de ese paraguas, una pregunta muy específica. En el caso de la mina Dominga, ¿cuál es la posición? Se nos fue. ¿Qué pasó? ¿Salió la mina Dominga? Se nos coló, ¿cómo se llama? ¿Quiénes Mauro son los Salazar. dueños de la mina Dominga? Un verdadero radical. Se nos Ya. coló Piñera. Ahí está. Perdón, Max. ¿Me desapareció? La pregunta minera Dominga. Bueno, respecto a Minera Dominga, yo creo que por un lado, como sabrán, es complicado manifestarnos porque habrá un proceso en el cual el Comité de Ministros tomará una determinación sobre el destino de ella, pero bueno, para nosotros y nuestro presidente, Gabriel Boric, así lo ha manifestado, lo reiteró hace poco, que no ha cambiado su posición respecto al proyecto. Es una zona con un alto valor ecosistémico, ecológico, que hay que proteger, y para nosotros como medio ambiente, por lo tanto, nos corresponde hacer y avanzar hacia la protección de este territorio. Y eso es lo que vamos a hacer. Queremos avanzar en la creación de un parque birregional que proteja toda esa área y que por lo tanto
proyectos e iniciativas extractivistas que afecten el ecosistema, tanto terrestre como marino, no tengan lugar en ese territorio, no corresponde. Claro. Claro. Ahora la pregunta es la institucionalidad, porque al final es una decisión del Comité de Ministros, pero se espera cambiar la institucionalidad medioambiental. Eso nos preguntó en el Facebook Brunella Cambese Rosso por el tema de la mina Domingo y cómo en el futuro podemos no topar con este problema porque se cambia la institucionalidad para la autorización de proyectos. Justamente la institucionalidad ambiental es necesario cambiarla primero, porque hay muchos proyectos en el país que uno se pregunta a veces, pero ¿cómo es posible que se conciban proyectos que van a producir tal impacto ambiental en territorios con un patrimonio natural, cultural enorme? Y eso por falta, primero, de planificación territorial. En nuestro programa de gobierno está presente presentar al Congreso una ley de ordenamiento territorial. También hay ciertos instrumentos que el mismo proceso de descentralización en que está inmerso el país, van a beneficiar. Por ejemplo, los planes regionales de ordenamiento territorial, los PROT, que los gobernadores regionales tienen ahora que iniciar. Y esto también va a permitirnos que el día de mañana podamos decir, bueno, la certeza que tanto se habla tiene que ser para todos, para las comunidades, para los inversionistas, porque todas las personas tomamos decisiones, todas las personas no queremos vernos afectados por consecuencias de proyectos contaminantes. Entonces, lo importante es que exista certeza dónde un proyecto se puede instalar y dónde no, a qué escala se pueden instalar los proyectos. Entonces, ahí otro tema muy importante en la institucionalidad ambiental también es una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, fortalecer la evaluación como se lleva a cabo hoy en día, fortalecer la participación, por cierto, fortalecer la información con que se cuenta, las líneas de base con que cuenta el Estado para evaluar los proyectos propiamente tal. Fortalecer la superintendencia de medio ambiente también es muy importante. La superintendencia de medio ambiente hace un gran trabajo, pero hoy en día está sobrepasada porque está concebida como... en general yo diría que las instituciones de fiscalización, en la pesca también, por ejemplo, el tema de la agricultura, no, en cuanto a recursos, en cuanto a dotación de personal, son muy pequeñas para el gran desafío que tienen que desarrollar, para el gran trabajo que tienen que desarrollar. Entonces son muchos aspectos que hay que mirar de manera integral en nuestra institucionalidad ambiental, que hay que fortalecer, y nosotros los vamos a iniciar. Y por eso también, volviendo al concepto, hablamos de transición hacia ecología justa, porque son cosas que en algunos territorios, sobre todo, tenemos que tomar medidas urgentes, y en eso también estamos, pero las decisiones definitivas toman tiempo, son reformas, son leyes, son políticas públicas que empiezan a ver sus resultados, no inmediatamente, pero nosotros estamos trabajando en ello desde el primer día, comprometidos por ello, y es muy motivante también para nosotros, para mí en particular, ser parte de un gobierno que pone estos temas como prioritarios, como en una agenda transversal de gobierno, no como el ministerio sectorial que, bueno, está siempre siendo como el punto, pero que, bueno, después llegan otros ministerios y les ponen el pie encima y listo, como ha sucedido muchas veces, sino que existe una acción transversal, y también estamos muy contentos de ir contando con instrumentos, lo que yo hablaba, esto de la debilidad institucional, pero vamos contando con instrumentos recientemente que también nos permiten avanzar. Escazú es uno, la Ley Marco de Cambio Climático que vamos a estar promulgando este domingo, es otra. La Ley Marco de Cambio Climático compromete la acción, son 15 ministerios, ministros y ministras los que firman esa ley, porque compromete la acción del Estado, pasa a ser una política de Estado, o sea, establece por ley una meta de mitigación que establece la carbono neutralidad a más tardar al 2050, una meta de adaptación que nos compromete a ser resilientes al clima a más tardar al 2050, porque es importante entender esto. Chile ya está muy afectado por la crisis climática, o sea, la crisis climática ya está afectando territorio y comunidad, y por lo tanto mitigar, por cierto, tenemos que disminuir nuestras emisiones, pero también tenemos que adaptarnos a los efectos que ya son irreversibles y que ya están afectando, y esto es la meta de adaptación, pero también instrumentos transversales para distintos
ministerios que van a tener que hacerse cargo, y también es una ley que descentraliza mucho la acción. Genera los consejos regionales de cambio climático que van a tener los gobiernos regionales que implementar, muchos ya lo han implementado. Entonces es una ley que permite la acción del Estado para enfrentar la crisis climática de manera más efectiva. Multifactorialmente, digamos. Pero claro. hay una... Sí, ¿yo puedo tener una preguntita? Don Maximiliano, yo entiendo todo lo que usted ha dicho, pero hoy día, por la acción negligente del Estado, no de este gobierno, del Estado en general, el Estado, recordemos, va desde O'Higgins hasta nuestros días y va a seguir, por lo tanto, don Maximiliano va a estar sus 4 años y se va a ir. No estoy culpándolo. Por el contrario. Pero la acción negligente del Estado hoy día está en Quintero Puchuncaví, está en ciertos lugares, está. Claro. Y este es un gobierno... yo entendí que don Maximiliano lo llamaba territorio devastado por problemas ambientales más que zona de sacrificio. Me gustó mucho más su definición. Absolutamente. Sí, pero el tema es, hoy, ¿qué hacemos con la fiscalización, por ejemplo, a una empresa estatal como Codelco, como Ventanas, como etcétera? Y yo sé que lo estoy llevando a un tema difícil, digamos. El otro día, como convencional, fuimos a visitar la mina de Chuquicamata, pero la subterránea, y el director, el presidente de esa mina, Máximo, señaló que él sabía que había que ajustar cosas porque la construcción lo estábamos poniendo y sabía que ellos tenían problemas medioambientales. Lo dijo ahí, se lo dijo a la presidenta, estábamos en esa visita. Por lo tanto, hay que hacer cosas urgentes. Cosas urgentes. ¿Cómo se hacen esas? ¿Con decretos? ¿Fiscalizando más a las empresas, incluso estatales? ¿Cómo lo hacemos hoy con los glaciares ocupados por mineras? ¿Cómo lo hacemos hoy con constructoras que quieren construir en dunas? O sea, estoy pidiendo explícitamente, subsecretario, si usted me puede contestar, la fiscalización, cómo cambia la de fiscalización negligente del gobierno anterior a una fiscalización que apure, que terminen estos temas que están hoy día. Claro, tenemos también que nos dicen la editora al oído que no hay suficientes fiscalizadores, etcétera. Entonces, perdone que lo lleve al rincón, subsecretario, pero también yo creo que cómo hacemos hoy los temas que están dejando que los cabros se tienen que cerrar la escuela una vez, yo sé que no es siempre, pero eso pasó, digamos, para que eso no vuelva a pasar con acción gubernamental activa. O sea, tuvimos a un periodista que hizo un reportaje sobre eso y había muerto cuando fue a entregarle el libro a la profesora que cuenta la historia de la escuela La Greda ahí en Quintero, en Ventana en realidad. Ya había fallecido de cáncer, efectivamente. Eso es lo que quería preguntarle al subsecretario, que se vea la diferencia, si es que se puede. ¿Cómo se va a notar esa diferencia? Bueno, primero que todo, Daniel, para eso estamos. Nosotros estamos para enfrentar sobre todo los problemas más graves en temáticas ambientales socioambientales que debe enfrentar el país. Que claro, no sacaríamos nada como ministerio de dedicarnos a los temas más fáciles, que son posiblemente más visibles y muchas veces incluso tienen más cobertura mediática, pero sin hacernos cargo que hay un problema profundo en nuestro país que está relacionado con el modelo de desarrollo, está relacionado con una débil regulación y que requiere medidas urgentes, así como medidas de largo plazo que resuelvan definitivamente estas temáticas. Nosotros con la ministra Maisa Rojas estuvimos la semana pasada en la zona de Concón, Quintero, Puchuncaví, presentando las primeras medidas que estamos implementando. Algunas de ellas incluso, claro, también tienen su tiempo, como por ejemplo subir los estándares de normas de calidad de emisiones. Chile no cuenta con normas de calidad de arsénico. O sea, eso es una vergüenza como país, un país minero, un país que no sabemos cuál es. Por lo tanto, no sabemos, no tenemos la información. ¿Cuál le hace daño, cuál no en arsénico? Increíble. Claro. También nos comprometimos con actualizar la norma de termoeléctrica, la norma de fundiciones de cobre, y también entendemos, por ejemplo, la zona de Puchuncaví, los meses que vienen son especialmente críticos por las condiciones atmosféricas, en la contaminación durante los meses de invierno. Entonces,
al mismo tiempo que estamos visualizando estos procesos de transición hacia ecología justa, hemos estado coordinando a los distintos ministerios, también servicios públicos, para tener una acción que integralmente tenga una capacidad de reacción y de prevención en especialmente estos meses que son más críticos, y también, por ejemplo, con la Superintendencia de Medio Ambiente, una fiscalización, que el trabajo que hace es muy importante, pero fortalecer la presencia de fiscalización con las empresas. Nosotros hemos tenido reuniones tanto con Codelco como con ENAP para hacerles saber, y que nos parece muy importante que entiendan que el compromiso de las empresas estatales debe ser un estándar mayor, y el exigible debe ser un estándar mayor que lo normal, y no, por lo contrario, entender que es menor porque son estatales, entonces muchas veces se pueden arreglar por dentro de los gobiernos con conversaciones la contaminación que generan. Y por cierto, las empresas privadas que están en estos sectores también exigirles mayor compromiso. Nosotros vamos a activar todas las herramientas que existen, con las que contamos, para actuar preventivamente. Eso, sí. Nosotros no podemos permitir que existan eventos graves, y lamentablemente siguen existiendo. O sea, ayer hubo ya casos de niños en la zona de Tuncaví yendo a centros asistenciales. O sea, es un tema que para nosotros es un deber moral, y aquí no solo como gobierno, como país, avanzar en esto. Y por eso también es un llamado, obviamente, a las empresas privadas, a las empresas públicas, a las industrias contaminantes del sector, porque aquí se requiere una acción conjunta. O sea, es una gravedad, de una gravedad Solo mayor. decir que le vamos a dar bastantes herramientas con esto. Se lo cuento al tiro. Yo creo que usted lo ha leído, pero acá en esta nueva Constitución hay muchas más herramientas que ustedes van a poder usar. Vamos a hablar de eso con Flavio Quesada, con quien vamos a hacer el Observatorio Constituyente. Pero antes de que nos vayamos, subsecretario, quería preguntarle por el litio, porque han preguntado mucho también por redes sociales. El presidente, ¿no es cierto?, anunció la creación de una empresa nacional del litio. Y bueno, y también se logró frenar esta licitación que había hecho el gobierno anterior, digamos, gracias también a un fallo de la Corte Suprema, ¿verdad?, en que se escuchó a las comunidades atacameñas. Es interesante todo lo que pasó ahí. Y bueno, ¿y cómo vamos a recuperar eso? ¿Y cómo va a ser esta especie de empresa nacional del litio? ¿Ustedes van a ser parte de esta creación? Bueno, sí, el litio, y en general, no sé, también, por ejemplo, el hidrógeno verde, Chile tiene el mismo cobre. Para la transición energética, Chile tiene minerales y materiales que son fundamentales, y por lo tanto hay una oportunidad ahí, pero sobre todo hay una oportunidad de hacer las cosas bien, porque si generamos industrias, o el crecimiento, por ejemplo, del cobre mismo, no sé, los autoeléctricos ocupan el doble de cobre que un auto convencional. Obviamente los autos eléctricos, el litio, también se habla del transporte, sobre todo de carga, el hidrógeno verde, las posibilidades que nos otorga. Y creo que es importante, y estamos a tiempo todavía de hacer las cosas bien. Esto es el fallo de la Corte Suprema, que además es muy interesante en el contenido, porque es justamente por lo que hablábamos hace un rato de la participación e inclusión, sobre todo de las comunidades. Sí. O sea, que no hayan sido consideradas adecuadamente, teniendo y contando Chile con el incremento del convenio 169 de la OIT. Con obligación de hacerlo y no se hizo. ¿Cómo? Con la obligación de hacerlo y no se hizo. Claro, y no se hizo. Y por lo mismo también nos da una oportunidad para esta generación de la empresa nacional del litio, de hacer las cosas bien con altos estándares ambientales, discutiendo también a qué escala y para qué. Discutir sobre todo siempre para qué, para quiénes estamos extrayendo estos recursos. Sí. Porque o sea, al final de estos recursos, estos bienes comunes, tienen que ir en beneficio de la población, de todas y todos los chilenos y chilenas.
Y ahí también las consideraciones ambientales son muy importantes, por lo que decía anteriormente, si el medio ambiente no es algo abstracto, no es algo en los ecosistemas también lo habitamos las personas, es muy, muy importante proteger los ecosistemas, por cierto, pero las comunidades también están directamente conectadas, por lo tanto, en la creación de esta empresa nacional del litio es muy importante que sea con altos estándares ambientales y estamos participando justamente de las mesas, algo que es muy importante también, o sea, yo me imagino que antes no, el Ministerio del Medio Ambiente no era considerado en este tipo de decisiones. En este gobierno sí formamos parte de las mesas en que se está planificando este trabajo, que se están discutiendo el marco en el cual se va a desarrollar y también conectándolo directamente con el nuevo modelo de desarrollo que nos interesa sembrar la semilla y empezar este proceso durante nuestro gobierno. Muy bien. Sí, es que en el caso del litio, la ventaja de tener una empresa del Estado es que el elemento ambiental se puede plantear frente a las comunidades y uno sabe que esa empresa va a tomar el punto en cuenta. Ahora, es un problema súper difícil porque hay a lo que los economistas llamamos trade-off, o sea, hay un costo para la comunidad aledaña por el uso excesivo de agua de todo el desarrollo del litio, pero al otro lado, si no tenemos industria de electromovilidad, las posibilidades de cumplir con las metas de descarbonización se ponen mucho más difíciles. Y ahí el costo puede ser a nivel global para personas miles y cientos de miles de personas que se mueren porque suben los niveles del mar. Pero lo que sabemos es que por lo menos con una empresa estatal se puede avanzar mucho más que con las empresas privadas en este caso. Pero llegando a otro punto, que hay empresas privadas que lo hacen mal, que es el punto acá que tenemos del gas natural, porque el subsecretario fue en su momento, en otra vida, cierto parte de la Mesa Ciudadana de Energía en Magallanes, y sabe mucho también de temas energéticos, y esto ha sido en la palestra... Tú tenías información que nosotros no manejamos. Está en el internet. Además que lo conozco, claro. No, la verdad, ustedes estaban hablando antes de que entráramos a Clay. Lo que pasa es que Hassan conoce a todo Chile, güey. Y un buen viene de afuera, del extranjero, y conoce a más gente que la que está. Siempre me sorprende eso. Sospechoso. Definitivamente sospechoso. Pero volviendo a tema, ¿qué pasa con Metrogas? Machinar para el patrón no es difícil. Ya. Entonces, ¿qué pasa con Metrogas y cuál es el futuro de esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Subse? Primero que todo, obviamente esto es indignante. Y como gobierno... Y como parte de la agenda no más abusos, antiabusos, nosotros no vamos a tolerar comportamientos empresariales como el que ha tenido Metrogas. Lamentablemente, y algo que he dicho varias veces durante esta entrevista, tenemos una debilidad regulatoria y lamentablemente no es la excepción. Aquí muchas empresas usan subterfugios legales para eludir responsabilidad, el espíritu de la ley, el espíritu regulatorio, en este caso para maximizar unas utilidades que están establecidas por ley en un proceso de tarificación. Y por lo mismo, como gobierno, vamos a poner atajo. El presidente, en primer lugar, anunció que como gobierno no vamos a ser parte de la demanda, como CERNAC no vamos a ser parte de la demanda civil, pero también buscar una solución definitiva, porque efectivamente hay un subterfugio legal el cual utilizó Metrogas y por lo mismo, primero, un proyecto de ley que ley corta, o sea, que ataje este problema para que este subterfugio legal no siga existiendo. Y por otro lado, una ley larga que también aborde el tema de la tarificación de la distribución del gas, compensaciones, sanciones más altas para comportamientos como el que está teniendo hoy en día Metrogas. Esa es la acción que podemos tener hoy. O sea, aparte de todas estas políticas de impulsar también la distribución de gas a precio justo, que hay una coordinación ahí con la red de municipios que la están llevando a cabo, que también es algo inmediato, pero como gobierno nuestro compromiso es tener no soportar, no tolerar más este tipo de abusos de empresas como la que ha hecho Metrogas. Se parece mucho a un presidente que compraba empresas quebradas para... Sí, pues es más o menos lo mismo, lo explicamos. Entonces como las empresas zombie. La empresa en zombie. Se parece tanto ese... Tener otra empresa para poder subir
O sea, el precio de una empresa que además no es necesaria tener. no, pues sí, bueno, en este caso eso, comprar, o sea, a través de otra empresa que yo le vendo, entonces le vendo a la gente más caro porque esta me compró más caro, es una cosa. Y el presidente lo que hacía era comprar empresas quebradas para que las utilidades se bajaran a tener pérdidas, por lo tanto no pagaba impuestos. Y cuando le preguntaron, dijo, pues eso era legal, estaba permitido. Obvio. Sí, pero sabe que no, me acuerdo de esa entrevista de Daniel Matamala, pero eso no es ético. Pero era legal, y esa elegimos de presidente. Listo. Muchas gracias, don Maximiliano Proaño, subsecretario de Medio Ambiente, amigo de Hassan Akran. Gracias, Maximiliano, que estés muy bien. Muchas gracias, Chao, Daniel, chao. Alejandra y Hassan. Un abrazo. Ahí estaba Maximiliano Proaño, quien es